Muy amados hermanos y amigos, todos sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que abra conmigo las Escrituras. Evangelio de Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Dentro de lo que conocemos, hermanos, como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. El Señor ya trabajó en el capítulo 5, cuando inicia este gran, tan elevado discurso. El Señor inició, ustedes saben, todo con lo que se ha dado en llamar las bienaventuranzas. Luego declara a los discípulos que ellos son la sal de la tierra y son la luz del mundo y que deben cuidar entonces su condición delante de los hombres. Luego les enseña acerca de la forma de conducirse en la vida diaria. En el capítulo 6, en esta parte del Sermón de la Montaña, entra a aquellas cosas que tienen que ver con culto, con ceremonia, que tienen que ver con ofrendas al Señor, y les enseña cómo debe hacerse una limosna, cómo debe hacerse correctamente una oración, cómo es que se debe ayunar si se hace, y cómo debe dependerse de Dios como Padre y no vivir afanado en la vida. Cuando terminó el Señor en lo que conocemos como el capítulo 7, cuando terminó el Señor este gran mensaje, este gran discurso, Él dice a partir del versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, las oye primero y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén al Señor. Entramos aquí, amados hermanos, en una palabra del Señor que es de tanta necesidad para la iglesia del Señor, especialmente en este tiempo, especialmente ahora, que tiene que ver con cómo construir la casa del Señor, cómo hacer de cada una de nuestras vidas un verdadero templo para el Señor. Porque eso es finalmente lo que el Señor espera, lo que el Señor busca de nosotros. El apóstol Pablo va a decir a los corintios: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? El Señor quiere construir una gran iglesia. El Señor quiere edificar una gran iglesia. Quiere que haya un gran templo donde more plenamente su Espíritu Santo. Pero ese es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que hay que sacar adelante, amados. Y no se puede, según vamos a examinar ahora, no se puede edificar una casa
si antes no está puesto correctamente el fundamento de esa casa. Luego que el Señor les predicó un mensaje extenso, hermanos, un mensaje no de pocos minutos, y con una profundidad que hasta hoy día leemos o revisamos, y cada día el Señor nos va mostrando alguna nueva enseñanza, una verdad que hasta aquí nos había estado oculta, con una riqueza tan alta como son las cosas reveladas por Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Y una vez terminado entonces este mensaje, el Señor les dice, muy bien, dice, quiero que sepan que cualquiera, y aquí entrega la instrucción y la forma, cualquiera, dice, que oye mis palabras y las hace. Entendemos, por la gracia de Dios, que hay un llamado compuesto. Hay un llamado a sacar una tarea adelante en a lo menos estos dos pasos. El que oye mi palabra y las hace. Lo primero que debemos decir es que nadie puede oír la voz de otro si no está cerca. Nadie puede escuchar la voz de aquel que quiere hablarle si no está prestando atención. Si no está buscando a aquel con el cual necesita comunicarse. Y esto tiene, hermanos, una manifestación de amor de Dios tan alta. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos, no me han elegido ustedes a mí. No se han acercado ustedes a mí, sino que yo les he elegido. Más aún, mi Padre ha participado activamente en esto, porque les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, estar cerca del Señor, amados hermanos, es una bendición de Dios. Corresponde a una manifestación de las misericordias de Dios. Él nos ha traído, Él nos ha acercado, Él nos ha unido, nos ha pegado, nos ha puesto en la verdadera oliva. Nosotros somos pámpanos que el Señor quiere que estemos pegados allí para ser alimentados de la rica savia del árbol. El punto es que el Señor no trabaja con robots, no trabaja con marionetas. El Señor trabaja con hombres y con mujeres que, habiendo sido creados a la imagen del Dios invisible, el Señor quiere que vengamos a Él, arrepintamos nuestras vidas, ofrendemos nuestras vidas, recibamos el Espíritu de Cristo, el Señor en nosotros, y nos constituyamos en verdaderos hijos suyos en formación. Y que mientras somos pequeños y mientras somos formados, entonces nos desempeñemos, nos conduzcamos como siervos del Dios vivo, en plena obediencia, en absoluta obediencia. Como lo dice Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 4, el heredero, si es niño, en nada difiere de los esclavos, porque también el heredero está bajo tutores y curadores hasta el tiempo que el Padre ha dispuesto. Entonces, ¿qué es lo que el Padre busca? Uno, que vengamos a Él, que aceptemos su llamamiento, que ofrendemos nuestras vidas, que le recibamos, que recibamos a Jesucristo el Señor en nuestra vida, porque todos los que le reciben y todos los que creen en su nombre, el Padre le da la potestad de ser hechos sus hijos. Iniciar ese proceso entonces de ser hechos hijos suyos, en obediencia, en sujeción, con plena humildad, con plena entrega, sabiendo que cuando el heredero crece, el Padre le reconoce como tal entonces y le pone sobre sus negocios. Por tanto, amados hermanos, el punto es aquí, ¿cómo es que en este proceso de ser hechos, cómo es que edificamos la casa del Señor? ¿Cómo es que la edificamos?
Lo primero seguramente es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, cuando le dice a Simón Pedro: sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y la roca es el resultado de un hombre que ha vivido cerca del Señor. Es un hombre que ha estado todos los días junto al Maestro. Es un hombre que todos los días ha oído la palabra del Señor. Es un hombre que todos los días ha estado atento a cada cosa que el Señor ha dicho. Y cuando el Señor pregunta: ¿ustedes qué opinan de mí?, entonces la palabra que había en Simón Pedro brota de él, entonces sale de él, y él proclama: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso no es una casualidad, no es un hecho anecdótico, es la respuesta lógica de lo que este hombre tenía ya en su corazón. Jesucristo va a decir que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Primero le dice que es un bienaventurado, es un bendecido por Dios, porque al Padre le ha placido por su Espíritu revelar tan alta verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice el Señor: y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo va a tomar esta misma verdad de fondo para decir a los corintios en la primera carta, en el capítulo 3, porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo el Señor. Pues bien, el punto es, amados hermanos, si nosotros entendemos que el Señor quiere que seamos templos suyos, entonces necesitamos, uno, entender que hay que construir la casa. Eso es fundamental. Pero previo hay que entender entonces que no se puede edificar la casa si el fundamento no está plenamente puesto, no está correctamente puesto. Primero es el fundamento, luego es la edificación. Dirá Pablo a los Efesios en el capítulo 2, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El orden es la piedra angular, la piedra fundamental, luego fundamento, enseñanza, instrucción, revelación de apóstoles y profetas. Y lo que viene es un trato del Espíritu. Sí, pero es un trato del Espíritu por la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor. Si hemos de revisar la primera parte, si hemos de revisar lo del fundamento, mire lo que dice el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca, sobre la roca. Esa roca es Cristo el Señor. ¿Qué pasa con esa casa? Verso 25. Dice que sobre esa casa descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Interesante el hecho, amados. Interesante la claridad con la que el Señor se manifiesta, con la que el Señor nos enseña. Dice, miren, el punto es que hay que construir una casa aquí. Luego veremos si el Espíritu nos ayuda para aplicar esto. Hay que construir una casa aquí, hermanos. Pero para construir la casa, el primer paso es, ¿pongo o no pongo fundamento? El hombre sabio, el hombre prudente va a poner fundamento. Luego va a hablar de otro hombre, de un hombre necio que construye una casa y no pone fundamento. Ahora, respecto del primero, se dará después con el segundo, pero con resultados distintos. Respecto del primero, no dice el Señor que el que viene a Cristo, el que se acerca al Señor, va a llevar una vida así como de pura paz, pura tranquilidad, nunca un problema, nunca una enfermedad, todo perfecto, todo bien.
Estos días, a causa de que he debido recorrer alguna distancia no tan larga, pero he debido estar unos tiempos en el vehículo, he estado atento, he escuchado en estas radios llamadas evangélicas, cómo los hermanos se esfuerzan y predican, presentan la palabra del Señor. Me sorprende cómo hay mensajes reiterativos que anuncian que si usted está en el Señor tiene que irle bien, si está en el Señor tiene que tener plata, si está en el Señor tiene que ser exitoso. El Señor le llamó para que sea exitoso y le vaya bien y tenga mucha plata y el negocio vaya más arriba cada vez y pueda salir del país y ir de vacaciones a Europa, porque eso manifiesta y muestra la bendición del Señor. Y se dice una y otra vez y con textos distintos. Se van seleccionando algunos textos y se usan entonces para ofrecer a la comunión de santos allí presente o por la vía que se usa en estos tiempos para que todos sientan y entiendan que tienen un gran ofrecimiento de parte de Dios. Uno observa que en las Escrituras el ofrecimiento, hermanos, nunca va por ese lado. Hermanos, nunca. ¿Cómo se podría conjugar esto que se enseña según lo acabo de citar? Y la palabra del Señor Jesucristo, cuando Él decía, en el mundo tendréis aflicción. O cuando el Señor decía, el que no toma mi yugo sobre su vida y va conmigo, no es digno de ser mi discípulo. O el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O el que no dejare padre, madre, casa, bienes, hijos, no es digno del reino de los cielos. ¿Cómo estas cosas podrían compadecerse con este ofrecimiento permanente de éxito, de bendición? ¿Cómo podría conjugarse en esta predicación que he citado? ¿Cómo podría conjugarse lo que dice el Señor aquí? Dice un hombre prudente, no es cualquier tipo, es un hombre prudente, es un hombre con sabiduría. Dice al edificar la casa, lo primero que hace es poner un buen fundamento. Ya hemos citado a Pablo a los Corintios diciendo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. Pero ¿qué pasa, dice, con la casa que se edifica sobre tan buen fundamento? ¿Qué dice? Versículo número 25, dice que sobre esa casa desciende lluvia. O sea, una casa con fundamento no se libera de la acción de la lluvia. No. Viene la lluvia, desciende la lluvia. Pero además la lluvia hace que los ríos crezcan y los ríos también entonces vienen allí contra la casa. Pero a eso hay que sumarle que también soplan los vientos. O sea, el Señor ni siquiera retiene los vientos para que la casa no sea en nada afectada. Sino que viene la lluvia, crecen los ríos y atacan sobre la casa. Y los ríos y los vientos, también se manifiestan sobre la casa. Y dice que todos golpearon contra aquella casa. ¿Le parece a usted que el Señor estaba diciendo que la vida de aquel hombre que ponía fundamento, este hombre es sabio? ¿Le parece que la vida de este hombre era una vida así como de pasarlo todo bien, puros abrazos, puras bendiciones, puras satisfacciones? ¿Le parece? ¿O le parece que el Señor estaba diciendo que la lluvia iba a venir, que el viento iba a venir, que el río iba a dar contra la casa? Dice que todo iba a atacar la casa. La gran bendición, la gran noticia es que si la casa estaba edificada sobre un buen fundamento, la casa iba a resistir. Ese es el punto. La casa iba a soportar. La casa iba a estar firme allí. La casa podría incluso moverse. El apóstol, seguramente lo veremos pronto, pero el apóstol Pablo, cuando habla de esto a los Corintios, dice que finalmente es bueno poner buenos materiales en la casa, pero finalmente si alguien trabaja, dice, con madera, heno, hojarasca, de todas maneras, dice,
el fundamento es el que se va a probar, porque el fuego tiene que probar la obra de cada uno. Pero hay algunos casos en que la construcción se va a quemar, dice. Pero, aleluya, ahí está el punto. Pero se salvará, dice. Si el fundamento estuvo bien puesto, se salvará, aunque así sea como por fuego. Entonces, hay un llamado aquí, amados hermanos, a primero prestar atención a la palabra del Señor. Seamos cuidadosos. Tenemos un alto modelo, un alto ejemplo en la vida del pueblo de Israel. Pueblo que recibió la misma palabra que nosotros. Pueblo que constantemente tuvo la presencia de Dios con ellos. Pueblo que siempre recibió instrucción y trato de Dios por el Espíritu a través de la palabra. Sin embargo, cuando el bendito Hijo a lo suyo vino, lo que los suyos hicieron fue rechazarle, fue no recibirle, y con ello definir que su vida, la vida de este pueblo, la vida de todo hombre, se transformaba en muerte, porque despreciaron al autor de la vida, porque despreciaron a la luz del mundo. Ya tenemos ese modelo, hermanos. Iglesia del Señor, ya tenemos esa forma de vida que nada agradó a Dios. Cuidado con tomar ese mismo modelo, cuidado con imitarles. El Espíritu del Señor que está en nosotros hoy nos exhorta, hoy trata con nuestras vidas para que vengamos a la sabiduría y entendamos, necesitamos edificar casa, cada hombre, cada mujer necesita edificar su casa como un templo del Señor, como templo del Espíritu Santo. Pero no puede lograr que ese templo permanezca ante el azote de la lluvia, del río, del viento. No puede pretender que esa casa se mantenga firme si no ha puesto antes un buen fundamento. Y ese fundamento es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Es un Cristo que se revela a través de las Escrituras. Porque las Escrituras, dijo el Señor, dan testimonio de mí. Lo primero entonces es el fundamento. Cada hombre, cada mujer que quiere ser un templo santo para el Señor tiene que apoyarse fuertemente en las Escrituras. Un hombre que quiere que su vida vaya adelante, una mujer que quiere que su vida sea de bendición, es de aquellos que oyen la palabra del Señor y la hacen. La oyen y la hacen como el Señor lo indicó. Sí, pero el hombre crece, toma madurez y por lo tanto responsabilidades y se constituyen entonces en matrimonios. Y el matrimonio debe ser una casa, un templo del Espíritu Santo del Señor. El matrimonio debe ser templo del Espíritu Santo del Señor. ¿Y eso qué significa? Significa que el Espíritu de Cristo debe estar presente allí. El Espíritu de Cristo debe estar 24 horas cada día gobernando esas vidas. Y no dice, amados hermanos que estáis en matrimonio, no dice que el matrimonio debe ser una cosa perfecta, nunca una mala mirada, nunca un grito de alguien, nunca una discusión. Y no estoy autorizando ningún maltrato, ni ninguna forma incorrecta de comunicarnos. Lo que estoy diciendo es que es imposible que alguna vez no haya algunas diferencias y que alguna vez se pierda un poco el control y alguna vez no surja una forma incorrecta e inadecuada. Respecto de lo cual luego habrá que arrepentirse y habrá que pedir perdón. ¿Cómo no? Pero eso es parte de la vida del matrimonio entonces. La pregunta es, porque hay algunas dificultades en el matrimonio, entonces ¿qué hago? ¿Me olvido del Señor? ¿Me alejo del Señor? ¿Renuncio a ser templo del Espíritu Santo? ¿Valen más mis sentimientos que la palabra del Señor en mi vida? ¿Que el mandamiento del Señor por la palabra? ¿Vale más lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me gustaría sentir, lo que exijo, dice la esposa, que el hombre, el esposo, haga con ella? Yo quiero que lo haga de esta manera, quiero que llegue a esta hora, quiero que me traiga estos regalos. Eso vale más que la instrucción que tenemos por la palabra del Señor. O en el caso del esposo, no, es que yo quiero que la casa se haga de esta manera y la cocina se sirva acá y el almuerzo de esta otra forma. Y todas esas cosas valen más, son más importantes que la comisión que tienes, amado hermano, por la palabra del Señor.
de que te constituyas en cobertura, en bendición, en protección, en guía, en el que enseña a la esposa, para que sea ella también un templo del Espíritu Santo. La sabiduría, dice, que está en oír y hacer la palabra del Señor. Hay un texto, amados, que es tan hermoso. ¿Por qué no me acompaña? Deje aquí abierto si puede y me acompaña a Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Versículos 27 y 28, por favor. Lucas 11, 27 y 28. Amén. Dice el verso 27. Mientras él decía estas cosas, está hablando de Jesucristo, ¿eh? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, gritó y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué cuidadosa la mujer que gritó. Uno no anda tan preocupado de esas cosas, pero mire, ¿cómo no los pechos que alimentaron al bendito Hijo de Dios mientras fue pequeñito? ¿Verdad? Qué hermoso, qué bendición que tuvo. ¿Y qué hay del vientre de esa mujer que durante 9 meses albergó a esa criatura y la amó y la cuidó y ella cuidó de comer cosas que no debía y de hacer ejercicio que no debía, de manera que la criatura estuviera bien? ¡Ay, cómo no! ¡Qué vientre tan bendecido! Entonces ella dice, es bienaventurado, hay alta bendición sobre el vientre aquel que te tuvo, sobre los pechos que te amamantaron. Mire, está bien, uno dice, dan ganas de decir amén, ¿cómo no? ¿Sabe lo que responde el Señor, sabiendo que estaba refiriéndose a su madre también? ¿Sabe lo que responde el Señor? Verso 28. Él le dijo, antes de preocuparte del vientre y de los pechos de la madre, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarda. No está diciendo que no haya bienaventuranza y bendición para aquel vientre y para aquellos pechos que le ayudaron a crecer y a desarrollarse. No. Dice antes, primero, más importante para Dios es el que oye la palabra del Señor y la hace. Porque eso permite entonces edificar una casa a partir de un correcto fundamento. ¿Qué hay en la casa entonces? En la relación de padres e hijos. Porque ¿cómo un hombre solo puede constituirse en templo del Espíritu Santo del Señor si no con la lectura, el estudio, el examen diario, no sin cansancio, con gozo, el diario estudio de la palabra del Señor? David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. ¿Cómo podría el matrimonio aprender a vivir correctamente, santamente? ¿Cómo podría un matrimonio aprender a soportar pequeñas dificultades que se dan en la relación si no tiene el respaldo de la palabra del Señor para saber cómo debe actuar el hombre, cómo debe comportarse la mujer y cómo ambos ser fortalecidos en la gracia de Dios que fluye precisamente de la palabra? ¿Y qué hay de la formación de los hijos? ¿Cómo sabemos cuál es la responsabilidad de los padres sobre los hijos? ¿Y cuál es la correcta actitud de los hijos respecto de sus padres? Si es que padres e hijos no están todos los días examinando las verdades de Dios, las verdades de la palabra del Señor. ¿Quién puede enseñarle a la mamá, al papá, a conducirse correctamente? No según los cánones sociales que los hombres han ido estableciendo con presiones, con desórdenes y con formas inaceptables, sino cómo el hombre y la mujer deben responder ante las exigencias, ante los cánones de bendición, de orden, de gracia que Dios ha establecido. ¿Cómo es que el hombre puede cumplirle a Dios
si no conoce lo que Dios ha dispuesto para todo hombre y para toda mujer, pero también para todo padre y para todo hijo? No tengo el tiempo hoy, pero qué bueno es entender que los padres por Dios son responsables de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Así está escrito, Efesios capítulo 6, verso 4. Disciplina y amonestación del Señor. Sí, pero hoy la ley de los hombres dice que ningún papá puede disciplinar, puede corregir a un hijo. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vamos a hacer caso? A los hombres. Y seguimos la corriente del mundo que nos lleva a la perdición. ¿O nos disponemos a oír la palabra de Dios, a obedecer al Señor, a hacer la voluntad del Señor para tomar el camino que nos lleva a la vida eterna? ¿Qué hay de los hijos, amados hermanos? Hoy día, un hijo obediente es un hijo es un hijo fome. Es un hijo que no se desarrolla, es un hijo que no muestra sus capacidades. Es un hijo que para el mundo no es bueno como hijo. Ellos quieren hijos desordenados, quieren hijos grotescos, quieren hijos que consumen elementos que dañan su cuerpo. Ellos quieren ver a hijos que corren por las calles y que destruyen lo que está edificado y que provocan incendios y que provocan daños y muerte. Para la sociedad, esos son los hijos que manifiestan su libertad y que manifiestan su deseo y que están dispuestos a sacar una tarea adelante, etcétera, etcétera. Para la sociedad, los jóvenes que están bien, que viven bien y se manifiestan bien, son aquellos que han perdido toda cordura y han llegado a la degeneración en el uso de sus cuerpos. Primero sus pensamientos, luego sus cuerpos. Y han terminado claramente convirtiéndose, como dirá la Escritura, en bestias irracionales, sin respeto, sin consideración, sin amor por el prójimo. Y finalmente, sin ninguna consideración de que sus cuerpos fueron creados como templos del Espíritu del Señor. Y finalmente, la lascivia, el pecado, la concupiscencia, el desorden sexual, esta cosa grotesca que ha aparecido en los últimos años, de que cada uno hace con su cuerpo, con el sexo lo que quiere y se mete con quien quieren. Hasta hoy día, toda la corriente del mundo ha sido apoyar este libertinaje sexual que está en contra de toda palabra de Dios. Pero toda la sociedad, el mayor grupo, no están allí, los que tienen acceso a la televisión, a la radio, a los medios, entonces están allí apoyando para que se provoque el mayor desorden posible y para que todo sea lo más inentendible posible. Que se llene todo de tinieblas, como en Génesis capítulo 1, versículo 2. Eso es hasta ahora, sabiendo que eso está en contra de toda palabra de Dios. ¿Qué creemos que viene? Que poco más adelante el grupo, la sociedad, la turba, va a apoyar también toda relación de hombres y mujeres con las bestias, cosa que está también en la palabra del Señor. Pero que como el hombre se conduce sin Dios, porque la palabra del Señor no está en sus vidas, entonces todo lo que sea probar cosas nuevas, cosas que les parezcan interesantes, todo eso estará bien para ellos. Eso es libertad y ellos quieren ser libres. ¡Cuán equivocados está! Distinto sería si ellos tuvieran acceso a la palabra de Dios, porque escucharían la voz de Jesucristo diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando el Hijo de Dios os haya libertado, seréis verdaderamente libres. Iglesia del Señor, no perdamos la libertad. Iglesia del Señor, edifiquemos templos santos para el Señor. Pero la construcción del templo parte por un buen fundamento. Parte porque haya sabiduría. Y la sabiduría es oír cada día y hacer la palabra conforme está escrita, para que de esa manera honremos al Señor. En el nombre de Jesucristo, permítanme declarar bendición sobre su vida, sobre todo hombre o toda mujer que conforma casa de Dios, sobre todo hermano que escucha la palabra de Dios, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, donde la relación de padres e hijos se sujetará a la instrucción de la palabra del Señor. Sean bendecidos en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.